Muy buenas tardes. Este es un video que voy a realizar para exponer algunos puntos sobre el tema 1 y el tema 2 de Finanzas 2 en la materia Finanzas 2. Los temas que evaluaremos serán el gasto público, la administración financiera, el ingreso público y el presupuesto público, que son los cuatro puntos centrales que tenemos en el tema 1 y en el tema 2. Voy a estar utilizando algunas herramientas bastante improvisadas, ya que por falta de internet no he podido organizarme bien, y pido disculpas por eso, pero intentaré esbozar los conceptos de la manera más adecuada posible. En principio tenemos el gasto público. El gasto público lo podemos considerar, o como es llamado hoy en día en Venezuela, la inversión pública. Es el gasto que consiste en la satisfacción de necesidades de la colectividad. ¿Esto qué significa? Que son los gastos que tiene un Estado mediante la correcta administración de sus ingresos para satisfacer las necesidades de la colectividad. Por ejemplo, el gasto público en Venezuela actualmente tiene un gran porcentaje dedicado a la construcción de viviendas, por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Eso es un gasto público o una inversión pública. Es una parte del ingreso fiscal y de todas las concesiones que tiene el Estado venezolano y todos los ingresos que tiene el Estado venezolano, que se dirigen hacia cierta área de la vida pública de los habitantes. Puede ser para mejorar una calle, puede ser. El gasto público esboza todo en general de lo que se realiza en medio de un estado y por supuesto el estado es dentro de un delimitado espacio geográfico. Ahora tenemos no lo tengo por acá. Ok, la administración financiera. Pero quiero recalcar algo, que es el tamaño y la intervención del Estado, ya que es un tema muy importante en cuanto a la carrera como tal de las ciencias políticas. La intervención del Estado últimamente ha sido digamos, muy cuestionada, no solo a nivel de Venezuela, sino a nivel mundial, ya que el gran debate actual de la política es si un Estado debe ser grande, debe ser pequeño, debe ser controlador, debe intervenir en ciertas áreas de la economía, y cuáles pueden ser sus ventajas y cuáles pueden ser sus consecuencias. Por ejemplo, el gran debate actual del mundo es entre las ideas de derecha, que es el capitalismo, el liberalismo, el laissez-faire, y las ideas de izquierda, que pueden llevar al comunismo, al socialismo, el izquierdismo, el marxismo, etc. ¿En qué se basan estas dos grandes ideas? Bueno, el liberalismo se basa en que la intervención del Estado debe ser mínima y que el mercado se regule a sí solo, es decir, la actividad financiera dentro de su población se regula a sí misma mediante la competencia dentro de ese Estado. Y el marxismo asegura que el simple mercado no se puede regular a sí mismo, sino que necesita una intervención fuerte del Estado para que este desarrollo sea direccionado, porque el hombre, en medio de su avaricia, corrompe su medio natural y por lo tanto destruye su naturaleza en pro del bienestar económico. Ahora, existen distintos medios de intervención y de regulación que puede utilizar el Estado para estos fines, ¿no? Para controlar, para intervenir. Acá en Venezuela tenemos unos muy interesantes que son las leyes antimonopolio, que son leyes que pregonan que una empresa no puede hacerse cargo de cierto, realmente no conozco los porcentajes, pero una empresa no puede hacerse cargo de todo el porcentaje de cierto mercado en un determinado espacio. Por ejemplo, no puede existir un solo producto porque no puede existir un solo rubro en cierta área, porque se convierte en un monopolio, porque esa persona puede tener todo el control y puede decidir qué precio ponerle y qué precio no ponerle a sus, a sus mercancías. Es en cierta manera algo parecido a las leyes del mercado, solo que esta es una ley aprobada, que es una ley antimonopolio, que busca que no se monopolice un producto y que no una sola persona, en este caso el dueño de la empresa, pueda opinar no pueda opinar, pueda decidir cómo se rige la economía del Estado.
También existe otro tipo de intervención, hay distintos tipos de intervenciones, pero normalmente las intervenciones más apacibles del Estado suelen ser intervenciones financieras, económicas, fiscales, de impuestos, aduaneros, etcétera. Por ejemplo, si un Estado no quiere que dentro de su territorio se consuma gaseosa, o que se baje el consumo de gaseosa, simplemente lo que debe hacer es subir el impuesto que se le coloca a la gaseosa, como de hecho se hace en Venezuela. Por eso tenemos en Venezuela que son algunos rubros bastante costosos, como son las gaseosas o los refrescos, los cigarrillos y el alcohol, con los cuales tienen un impuesto tan alto que el consumidor final tiene que pagar muchísimo más de lo que un producto normal para poder consumirlo. Esto se hace por distintos motivos, porque son nocivos para la salud, porque benefician al ambiente o porque simplemente se quieren dirigir esos ingresos públicos hacia una mejor gestión del Estado. También tenemos las intervenciones monetarias, las intervenciones de negociación, que son digamos, las concesionarias que un Estado provee o puede llegar a acuerdos con la empresa pública o el capital privado a tener un 50-50, como lo conocemos, que puede tener el capital privado un 50%, el Estado un 50%. Son intervenciones, digamos, un poco más directas, pero son más respetuosas. No son tan fuertes como, por ejemplo, una expropiación en la cual el Estado se hace cargo de esa empresa en su totalidad y pasa totalmente a manos del sector público. En los casos de negociación se llega a un acuerdo con el sector privado. Los riesgos del exceso de intervención pueden ser una desnaturalización del mercado mismo. Es decir, puede ser que, como sucede en Venezuela, que de tanto intervenir en el Estado se crean sus propios monopolios y pasa a ser un capitalismo de Estado, que el Estado puede controlar todo, pero al final no termina controlando nada porque no existe un mercado, un mínimo equilibrio en el mercado que se regularice a sí mismo. Por lo tanto, los precios son totalmente ficticios porque el que tenga el producto simplemente puede ponerle el precio que él desee y si hay alguien que lo paga, bueno, así va a ser. Tenemos el gasto público. El gasto público, la ley general o la premisa principal del gasto público es que no hay gasto público legítimo sin que la ley lo autorice. Es decir, todo gasto que pase a ser público o todo gasto que se planee en beneficio público debe pasar antes por el Poder Legislativo, que es la ley, y debe ser aprobado por su mayoría. La actividad financiera del Estado tiene por motivo principal que la actividad financiera del Estado es, digamos, esa administración pública que busca regularizar los ingresos y los egresos de un Estado. Acá tenemos el concepto que es la acción que desarrolla el Estado para procurarse los recursos necesarios e invertirlos en la satisfacción de las necesidades públicas. Es decir, la actividad financiera de un Estado es toda aquella acción que conlleve administrar los recursos que se obtienen mediante esos ingresos del fisco, de las aduanas, de las importaciones, etcétera, para dirigirlos hacia el gasto público. Esa es la actividad financiera del Estado. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Espero haber esbozado un poco de cada concepto. Me disculpan lo precario, pero sin internet es muy complicado realizar estas cuestiones. Pero muchas gracias. Hasta luego.